solamente en el 51% de los casos de las empresas de nuestra muestra se han establecido mecanismos para dar a conocer los derechos y obligaciones de los socios. Este también es un tema esencial. Para evitar conflictos societarios, nosotros en la superintendencia hemos entendido que es necesario originar una cultura corporativa en donde los administradores le enseñen a sus socios a ejercer sus derechos. Y un avance en los temas de gobernabilidad de la empresa se da precisamente entendiendo las necesidades de estos grupos de interés y ayudándoles a ejercer esos derechos de la manera apropiada. Muchos de los conflictos que encontramos sobre el derecho de inspección se den precisamente una forma inadecuada de ejercer ese derecho. Cuando preguntábamos sobre el tema de la revisoría fiscal y si se contrataba con el revisor fiscal servicios distintos de los de revisoría, miren ustedes este resultado, al menos en un 4.6 se están contratando servicios con la revisoría fiscal. Eso es aproximadamente 340 empresas. Al parecer tienen una muy buena conciencia las compañías de las normas sobre el tema de revisoría fiscal y la independencia de este órgano de fiscalización. Cuando preguntábamos si el revisor fiscal rota al menos cada 5 años en la compañía, miren ustedes este resultado. En el 82.7 de los casos el revisor fiscal no rota cada 5 años, entonces tenemos un revisor fiscal con una estabilidad laboral bastante grande. Tenemos solamente 1.282 de las 7.414 empresas que rotan sus revisores fiscales cada 5 años. Esto equivale al 17.3. Cuando miramos este resultado multivariado, es decir, usándolo con las dimensiones de las compañías, claramente se ve que la grande sí prefiere este tipo de prácticas y que en las otras, pues, el resultado ese tipo de prácticas se ve mucho más lejano. Comencemos con la micro, el 10.3 de las microempresas tienen esa práctica de rotar al revisor fiscal. En las pequeñas, el 12.8 están rotando, en las medianas el 17.6 y en las grandes el 27.5. Sin embargo, nosotros esperaríamos que una organización más sofisticada tuviera esta práctica de manera más arraigada, que estuviera mucho más arriba. Esto fue para nosotros también una sorpresa. Obviamente esta práctica pues tiene muchas discusiones, pero resulta muy interesante pues ese análisis multivariado. Mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. En este caso les preguntábamos cuál mecanismo era el que tenían implementado en la compañía o que utilizarían para la resolución de conflictos. La mayoría, digamos, de las empresas, aquí se puede ver, prefieren la etapa de arreglo directo, con 4.454 compañías equivalentes al 60.1% de la muestra. Obviamente estos resultados no son excluyentes, porque el 53.1% de las compañías dicen que utilizan mecanismos de conciliación. Y la cláusula de arbitramiento, para nosotros los abogados, creo que buena parte de los estatutos tipo, les vemos esa famosa cláusula de la cláusula compromisoria y pues resulta una sorpresa que solamente en el 36.9% de las empresas de nuestra muestra tienen este tipo de cláusulas para resolver su conflicto. Eso es muy interesante para las cámaras, por ejemplo. El amigable componedor, en un porcentaje del 32.9% se utiliza este tipo de mecanismos de resolución de conflictos. Y aquí, finalmente, podemos ver cómo se da este tipo de mecanismos por el tamaño de las compañías. En las grandes compañías la etapa de arreglo directo es muy similar o igual de preferida que para las medianas, y curiosamente en la pequeña y en la mediana la etapa de arreglo directo es exactamente igual con un 59.1, y sigue siendo muy importante para las microempresas, de manera pues que podemos concluir que este tipo de mecanismos resultan fundamentales para resolver conflictos, probablemente por las dificultades que tenemos en Colombia para tener jueces especializados, porque no tenemos la agilidad, digamos, en nuestra jurisdicción para resolver este tipo de conflictos, porque podríamos decir que a los empresarios les sale mucho más económico. Aquí tenemos la frase coloquial que más vale un mal arreglo que un buen pleito, y eso se ve reflejado en la mentalidad colectiva, en ese imaginario empresarial, claramente aquí. En cuanto a los mecanismos de conciliación, sí hay una tendencia escalonada. Por supuesto, la gran empresa tiene mucho más
tiene mucho más aplicada esta medida respecto a la mediana y tenemos un salto pues para la pequeña. Y en cuanto a las cláusulas de arbitramiento, sí que se hace ese tipo de escalonamiento. Aquí vale la pena destacar, y esto aprovechando este escenario tan importante donde tenemos a todas las cámaras de comercio del país, que la empresa mediana y la empresa pequeña necesita este tipo de mecanismos también. La justicia arbitral debe ser asequible para este tipo de compañías. Aquí claramente se ven ellos alejados de este tipo de resolución de conflictos, de mecanismos de resolución de conflictos. Bueno, yo creo que aquí finalizo esta descripción general. Esperamos tener esta información disponible para todos ustedes en nuestra página web y va a ser analizada de forma mucho más profunda por el comité para empezar a originar estándares de gobierno corporativo para las sociedades cerradas. Muchas gracias. Muy bien, antes de continuar con los resultados de esta encuesta de gobernabilidad, que ha sido una de las más grandes realizadas en el mundo entero, van a estar rotando unos papelitos para que hagan algunas preguntas. Vamos a tener unos 10 minutos de preguntas antes de ir a la pausa intermedio. Bien, buenos días. Nos complace estar acá para compartir algunas reflexiones sobre los resultados de esta encuesta, específicamente en el tema de empresas de familia. Para iniciar quiero citar al profesor Koenig, que tiene un libro pues, con un título muy revelador que es "No puedes despedirme, soy tu padre". Y con esa obra, él hace unas reflexiones y señala lo siguiente, dice: las cosas de familia son las que generan las mayores satisfacciones y también las mayores preocupaciones, los compromisos más fuertes y a la vez los sentimientos más frágiles, la mayor de las generosidades y a la vez el más lamentable de los egoísmos, el mayor sentimiento de pertenencia y el mayor distanciamiento, los más tiernos actos de perdón y los peores actos de venganza, los mejores ejemplos de méritos propios y los peores ejemplos de apropiación de méritos ajenos, los sueños más estimulantes y las desilusiones más fuertes. Normalmente en estos escenarios tenemos que referirnos a los problemas de las empresas de familia y a veces queda la sensación como si todo en la empresa familiar fuera problema, y yo creo que no es así. Hay que destacar las cosas positivas de las empresas de familia. Veremos durante la charla dificultades, pero quiero enfatizar lo positivo y manifestar mi admiración para los empresarios, para las familias que tienen empresa. Y el profesor Koenig dice: las empresas familiares son para el tipo de personas que admiro, personas que creen en la vida familiar. Las familias son dignas de cualquier sacrificio que se haga por ellas. Personas que creen en el trabajo como parte de su realización personal y espiritual. Personas que creen en las empresas como una manera de expresar sueños y demostrar talento, así como un medio para hacer el bien. Y dice: personas que creen que sus empresas familiares pueden contar con lo mejor de los dos mundos, amor y trabajo al mismo tiempo. Con esa reflexión vamos a precisar algunas cosas de la encuesta. En primer lugar, venimos desde hace varios años investigando sobre el tema de empresas de familia. Ya en el año 2001, con el doctor Danilo Castro, por acá está. ¿Dónde está el doctor Danilo Castro? ¿Se salió?